El día de hoy te damos la bienvenida al sistema de impacto de Emprenials gracias a los colombianos. No lo digo de manera general para el mundo, sino a los colombianos porque hoy es día festivo en Colombia y sé que para muchos la cama y las cobijas los atrapan. Así que gracias por estar aquí, gracias por sumarte a crear, hacer algo diferente, hacer algo extraordinario en tu vida. Y de eso se trata el episodio de hoy. Vamos a crear cosas extraordinarias. Y estamos hablando de la parte de la innovación con propósito y cómo la tecnología está al servicio de la humanidad. Es, es importante que tengas presente que las innovaciones vienen como, podríamos decir, como con una huella de tiempo, del tiempo. Y el tiempo es uno de los recursos, podría decir que más valiosos de los seres humanos. Y hoy te queremos llevar a través del tiempo. En ese a través del tiempo vamos a navegar un poco acerca nuevamente de las generaciones. Esta vez las vamos a abordar por ese lado. Pero antes de que te podamos compartir, queremos saludar a todos aquellos que se unen en Spotify y en YouTube. En Spotify que nos escuchan y en YouTube que nos están viendo. Y saludar muy amorosamente y especialmente a todos los que están aquí en la sala VIP, porque has hecho uso de tu privilegio. Y quiero decirle a todos aquellos que de pronto nos están escuchando en diferido, que en la descripción de este episodio y del video en el caso de YouTube, que también aparece como episodio, vas a encontrar un link. Ese link te va a llevar a un WhatsApp, al WhatsApp de Emprenders. En ese WhatsApp de Emprenders nosotros compartimos todos los días el link que te lleva a la sala VIP, o sea, a la sala de Zoom. Si para ti quieres destapar ese privilegio, ese regalo que te estamos dando, pues simplemente dale clic a ese enlace para que llegues a ese WhatsApp y puedas hacer uso exclusivo de este regalo. Así que gracias nuevamente por estar acá. Y como estamos hablando de la parte de innovación, quisiera que de pronto tuviéramos algo como claro o que podamos distinguir eh, esa palabra. O sea, que realmente, pues como la innovación. A veces pensamos que la innovación es algo nuevo, que es algo que nos inventamos y que a veces nos lleva como a grandes esfuerzos de creatividad, podríamos decir, como de locura, pero en realidad la innovación tiene que ver con la forma como se impacta la vida de las personas, de la humanidad, cómo ese impacto va mejorando la vida de cada uno de nosotros. Así que podríamos decir que innovación es servir, innovación es impactar de manera positiva la vida de las personas. Para que de pronto puedas tener un contexto de todo esto que te estamos hablando y cómo la innovación ha viajado en los tiempos, te vamos a compartir un video, el cual te explica a través de las generaciones cómo esa innovación que se ha dado a través de un código, me explico, en nuestras generaciones, las generaciones han vivido ciertas cosas, ciertos contextos. En esos contextos se han creado, podríamos decir, como una programación en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Y esa programación ha creado como un código secreto, o sea, ha dejado una huella. Y esa huella es de pronto lo que nos ha ayudado a impulsar, a crear esa innovación para poder transformar, impactar nuestras vidas, cambiar, hacer algún cambio positivo en la humanidad. Por eso te digo que tengas muy presente que la innovación tiene que ver con el tiempo.
con el tiempo y con ese aprovechamiento del tiempo y cómo hacemos uso de eso, de ese tiempo para poder generar e impactar. Así que ponte cómoda y cómoda porque lo que vas a ver a continuación es algo que te va a revelar ese código secreto. Detente un segundo. Tu vida entera, tus creencias, la forma en que manejas el dinero, la tecnología e incluso el amor no son elecciones libres. Son el resultado de una programación brutal que sucedió en los primeros 20 años de tu vida. Estás secuestrado por tu generación, y si no entiendes esa prisión invisible, vas a vivir en un choque constante con todos los que te rodean. Tu abuela no es lenta, es el resultado de la escasez. Tu jefe no es anticuado, es el producto de una crisis económica que lo obligó a valorar la estabilidad. Tu hermano pequeño no es perezoso, es el esclavo de una tecnología que lo moldeó antes de que aprendiera a sumar. En los próximos minutos, vamos a desmantelar esta programación. Vamos a hacer una autopsia social de todas las generaciones para entender la matriz mental que te controla y, lo que es más importante, cómo puedes liberarte de ella para entender la realidad. Pero para reescribir el código, debes entender cómo se manifiestan estos programas en la realidad cotidiana. Piensa en el campo de batalla laboral. Cuando un baby boomer o un Gen X te acusa de falta de compromiso, no te está atacando a ti. Está defendiendo el código de supervivencia que aprendió durante la escasez. Para el boomer, el trabajo no es solo un medio, es un sacrificio que garantiza la estabilidad. Su cerebro asocia las largas horas y la lealtad corporativa con el éxito y la seguridad que sus padres lucharon por obtener. Ahora, contrástalo con el millennial o el Gen Z, cuando exigen flexibilidad, propósito o un equilibrio entre el trabajo y la vida. Su cerebro está huyendo de un código de error, el fracaso de la estabilidad. Ellos vieron a sus padres boomers ser leales a empresas que luego los despidieron en recesiones. Aprendieron que la lealtad es una ilusión y que el activo más valioso es la libertad y la experiencia. Por eso el código de sacrificio del boomer choca frontalmente con el código de propósito del millennial. No es pereza, es un mecanismo de defensa distinto ante la misma realidad de inestabilidad económica. Este choque se cristalizó en el fenómeno viral OK Boomer. Esto no fue un simple insulto, fue la generación Z y millennial diciendo en una sola frase: tu código es obsoleto y está interfiriendo con mi capacidad de solucionar problemas actuales. Es la tecnología, en este caso las redes sociales, empoderando a las generaciones más jóvenes para desafiar la rigidez de la programación de sus mayores. Es un grito de tu trauma no es mi realidad. Pero cuidado, al invalidar un código, corren el riesgo de ignorar el valor de la resiliencia y la paciencia, dos virtudes que sus predecesores se vieron obligados a dominar. Y esto nos lleva al gran riesgo de la generación Z y Alfa, la sobreexposición y la fragilidad emocional. La generación silenciosa sobrevivió con la represión emocional. La Gen X usó el cinismo, pero la Gen Z no tiene esos filtros. Su código está expuesto y vulnerable. El secuestro de la dopamina es su herida de guerra. El cerebro, constantemente estimulado por las notificaciones, los likes y la inmediatez, pierde la capacidad de tolerar el aburrimiento y la frustración. La pérdida de la atención profunda y el aumento de la ansiedad no son fallos morales, son la consecuencia neurológica directa de la arquitectura de las redes sociales. Estamos perdiendo habilidades cognitivas esenciales, como la reflexión pausada y la empatía compleja, porque son códigos lentos que el algoritmo ha decidido desechar. Para la generación beta, el juego será aún más complejo. Crecerán sin distinguir la realidad del holograma. Si la generación alfa lucha por desconectar el iPad, la beta luchará por saber dónde termina el metaverso y empieza el yo. Su salvación será la educación digital responsable que sus padres, Z y Millennial, les darán, buscando activamente desprogramar la adicción y fomentar la mentalidad de crecimiento y la adaptabilidad constante. Hemos visto que el miedo a la escasez creó la fuerza, el miedo a la autoridad creó el desafío, el miedo a la inestabilidad creó la experiencia, y el miedo a la desconexión está creando la ansiedad.
Entender estas fuerzas es tu única arma. El mundo necesita que dejes de ver a las otras generaciones como enemigos y las veas como archivos históricos que contienen lecciones vitales. No puedes cambiar tu fecha de nacimiento, pero sí puedes reescribir el código que te fue impuesto. ¿Qué programa vas a desactivar hoy? Únete a los que miran la realidad de frente. Bueno, bienvenidas Raquel y Sori a esta conversación del día de hoy acerca de Claro. la innovación. Entonces, Buenos días, Miguel. buenos días Raquel, qué rico tenerte acá. Buenos días Sori también, qué rico tenerte a ti también acá. Poderoso día para ti y para todos. Ok, gracias. Bueno, entonces nos trae esta conversación acerca de lo de la innovación y cómo a través de este video vemos ese transitar del tiempo como en cada generación, como cada generación tiene como su programación, lógicamente, dado el contexto en que se vive. Raquel, tú, tú vives, pues, o sea, tú eres parte de esa generación baby boomers, ¿cierto? Claro Y que sí. te dio esa generación silenciosa que podríamos decir que es como de tus padres, ¿sí? Así es, Miguel. Bueno, si quieres te comento algo sobre esa historia que nos trae. Eh, claro que yo a Piri no le he dicho que yo cumplo el 31 de diciembre. Esa fechita de mi nacimiento se la tengo que comentar porque no estoy en la lista. 31 de diciembre es mi cumpleaños. Bueno, entonces hemos visto que la innovación es como crear ideas. ¿Y esas ideas son para qué? Como para buscar mejorar, para aportarle valor, para aportarle a la vida muchas cosas que el hombre se inquieta y se interroga, se pregunta. Para mejorar, ¿qué? Pues podemos decir que esas innovaciones pues han mejorado nuestros procesos, los productos y también los servicios. La innovación entonces, para mi forma de verlas, es algo muy, muy importante porque de allí nacen los verdaderos líderes, los que se unen a la innovación, buscan solucionar los problemas, buscan cómo mejorar su producto, buscan cómo ser mejores líderes y también su desarrollo personal. Bueno, les voy a contar que mis padres vienen de la generación silenciosa. Yo recuerdo muchísimo que en mi hogar no se podía hablar de nada. Y si yo me ganaba un castigo por inquieta, por necia, mi padre me hacía hacer una fila con la persona con la que mi hermano y yo había disgustado. Entonces, una fila, ¿quiénes están en el problema? Fulanito, Peranito, Raquel y todos. Entonces, una fila, sin hablar, oiga, sin hablar. Eso a mí me ha cuestionado toda la vida, que yo no puedo hablar. Y entonces, usted, usted y usted tengan un juetazo, porque eso se llamaba un alpargazo, un juetazo, para que dejen de pelear. No nos preguntaban qué había sucedido, absolutamente nada. Entonces usted chupe y quédese calladito, calladito. O sea, eso fue lo que mis padres me corrigieron. Y hoy en día lo agradezco porque lo estoy entendiendo, lo estoy entendiendo. Entonces, para entender eso de mis padres, yo empecé a preguntar así como hoy me pregunto, ¿cómo conectar eso hoy? Pues conecto es con el Wi-Fi espiritual. Recuerdan que les he hablado de ese Wi-Fi. Yo no entendía nada y todo me lo llevaba adentro, todo, todo. Bueno, pero llegó que yo soy generación boomers. Recuerden, de allí vengo yo, de la generación que nuestras innovaciones fue construir el orden, la disciplina y los sistemas. Yo recuerdo cuando llegaron a la luna, yo recuerdo cuando vino la brillantina, yo recuerdo cuando vino el twist y eso era para mí un despertar, la cosa más hermosa, pues la tecnología me brillaba a mí, pues tecnología era tener en ese entonces era
Oh, 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 ¿me escucha? Ah, un radio, eso era todo lo que se escuchaba y había que salir a un monte a ver dónde conseguía uno el wifi, o sea, la conexión. Esa era la tecnología de ese entonces. Ellos me enseñaron también una fuerte estabilidad, que esa estabilidad la tenía ellos muy arraigada y era que me decían, bueno, Dios tiene un mejor mañana para ti. Dios tiene un mejor mañana para ti, me decían. Dios todo lo puede. Pide que Dios todo lo puede. ¿Y eso qué generó en mí? Despertó una fe y una esperanza y un optimismo como motor de progreso. Entonces, si vamos a ver, a mí me inculcaron todo eso que yo les comunico a ustedes con la positividad, todo es posible, todo es esperanza, no es sino estar conectaditos hoy en día con ese wifi espiritual y todo se puede lograr. Eso fue mi generación, el optimismo de poder lograr las cosas. Entonces, ya les digo que la tecnología en ese entonces era mi interior. O sea, esa fue el Wi-Fi. Y hoy les comento que mi Wi-Fi espiritual es aquella conexión con el ser superior. Bueno, ahora voy a pasar a la generación de Miguel. Miguel, te pregunto, dime estas generaciones, la silenciosa que yo traigo en mi mochilita y la generación que yo desarrollé de los boomeras. ¿Tú cómo has podido mezclar todo eso para hacer lo que tú haces hoy, para hacer ese servicio tan maravilloso que nos lo prestan de tanto corazón? Entonces te hago esa preguntita. Cuéntame, ¿qué ha pasado en ti con esas maleticas de la silenciosa y de este boomerang que soy yo? Así es, Raquel. Y honrando esa mochilita de la cual me equipaste, lógicamente, porque nacemos y venimos con una mochilita. Y esa mochilita me la empacó con mucho cuidado mi madre y mi padre. Y esas herramientas que tenemos dentro de esa mochilita son las que nos van ayudando como a traer ese código y a transformarlo para poder generar un impacto diferente o un impacto, podríamos decir, de avance o de positivismo. Entonces rescato mucho de la generación silenciosa que podríamos decir que son mis abuelos. Rescato de ellos esa parte que podríamos decir como de ir profundo. Hoy en día me dedico a la parte de creación de marcas personales. Es una de mis pasiones. Y de esta generación silenciosa de ir profundo, ellos tienen la parte de la estabilidad. Y la estabilidad tiene que ver con tus raíces. Y la estabilidad tiene que ver con esos fundamentos, con esos valores, con nuestra esencia del ser. De ahí es que nace esa creatividad cuando estoy creando marcas personales, porque voy profundo en la historia de la persona para poder detectar como la esencia que me permite empezar la parte de marca. Y lógicamente lo que hablamos a través de la generación de baby boomers, que tienen como ese código de optimismo, como lo dijiste ahorita, pues lo llevo dentro de mi mochilita y dentro de mi hacer hoy en día, que es la parte de creación de marcas, la llevo a ese propósito. O sea, cómo ver ese optimismo, ese sí se puede, y lo llevo a ese propósito. Así que puedo decir que estas dos generaciones pues, están incluidas en mi mochilita y las que vamos a ver también, hay de algunas he cogido cositas para integrarlas en mi mochilita. Podría decir que de aquí nace gran pasión, que es mi talento para poder innovar e impactar al mundo a través de lo que amo hacer, que es la parte de creación de marcas. Gracias, Raquel, por permitirme compartir de mi mochilita el día de hoy. Y vamos a continuar con Sori. Hola, Sori, ¿cómo vas? Hola, hola, Miguel, ¿cómo estás? Poderoso día para ti y para todos. Qué bueno, Sori. Pues siguen la generación X y millennials.
de la cual hago parte de la generación X y creo que tú estás como en el puente de la transición entre esas dos generaciones. Cuando nos encontramos como en el límite, pues yo soy más X y tú eres como, por decirlo así, como finalizando X, iniciando millennials. Cuando estamos en ese puente, pues a veces como que decimos como que no sé si soy de aquí o soy de allá. Pero eso es una gran ventaja a la hora de la verdad, pues porque tienes el derecho y podríamos decir que puedes escoger lo mejor de ambas generaciones. Así que cuéntanos un poquito acerca de esa generación X y la generación millennials. Bueno, mira, yo creo que la comprensión de por qué somos elegidos para la misión de vida que tenemos tiene una razón de ser. Y es la fecha de mi nacimiento la que yo siento que hoy me tiene en esta nueva generación, ¿verdad? La generación Emprenders. Porque tengo la influencia de un abuelo que amé, que fue casi mi padre, que estuvo en la generación de Raquel y me inculcó como ese despertar en donde mi abuela y la mujer en ese entonces, la mejor mujer era aquella que hacía caso. La influencia de con quienes nos rodeamos es muy particular y yo generalmente estuve rodeada de personas mayores que yo, ¿sí? Mis novios, mis amigos, mis abuelos, era algo que era muy constante en mí. Entonces creo que tengo la flexibilidad en cada una de las generaciones en donde estuve en ese puente y la influencia que tuve de mi abuelo que estuvo muy cercano en mi crianza y en mi educación, de mi abuela que de una u otra manera mi pensamiento crítico me decía, mi abuela está loca, ¿cierto? Como que no tenía una buena relación con ella en ese sentido, porque yo me resistía a esas actitudes de mi abuela, que veía que también se intercalaban entre las actitudes de mi madre, de una nueva generación que ya era baby boomers, ¿no? Una mujer que sembró en mí la fe de una manera impresionante, o sea, ese optimismo y esa creación fue algo que mi mamá me inculcó, pero desde muy pequeña. Entonces, la posibilidad de ser creadora me la traje de la generación de mi madre totalmente anclada en mi ADN. Ella decía, para Dios no hay imposibles. Y fue una generación desde un optimismo, no de super yo, sino un optimismo desde la fe. Entonces me traigo como esa influencia de mi abuelo en esa etapa, de mis padres que son baby boomers, en donde los vi a los dos trabajando súper duro a esa lealtad de esas empresas, los dos pensionados de una empresa, los dos en un momento de una profesión muy compleja desde mi punto de vista, porque los dos son abogados, entonces yo toda la vida los vi estudiando toda la vida. O sea, yo no sabía qué era ver a mi mamá y a mi papá sin o- sin un libro, sin una nueva código, porque las leyes van cambiando todo el tiempo. Entonces, es una profesión que mantiene estudiando. Y eso me lo traje también para mí, que también recuerdo que desde que tengo uso de razón estudio. O sea, no ha habido un año que mis hijos ya me dicen, mamá, debes dejar de estudiar. Y yo les digo, no, o sea, mi enseñanza fue esa, fue verlos aprendiendo y en ese inculcarme de estudia para que tengas un buen trabajo, solo que ahí me fui a mi generación, ¿no? A esa generación ya que quiere ser autónomo, que ser autosuficiente, que a los 14 años dijo, estoy en el colegio, pero esperen un momentico porque es que yo quiero salir, yo quiero viajar, yo quiero experimentar, y con 14 años pues no tenías plata para muchas cosas de esas, yo quiero rumbear, entonces me salgo de vacaciones del colegio y digo, quiero trabajar. Y con la bendición que mi padre dice, en su esquema mental, ahora lo comprendo, de mi generación va a ser mejor que la mía, dijo, jamás una briseño va a ser empleada de nadie. Y eso lo tengo marcado en el alma, eh, porque, porque ahí me enseña a hacer mis primeros besitos de miel para esas vacaciones en donde ya me aburrí, o sea, esa quemada era horrible y no me daba la plata que necesitaba, entonces eso quedó como que ahí. Pero cuando la vida me pone a vivir en serio, digo yo, a los 17 años que me embarazo,
pues retomo esa siembra de mi padre, esa siembra de mi padre, y con estos generosos y preciosos y amorosos dulces que sacaron de la pobreza a mi bisabuela, a mi abuela, a mis padres y a mí también. Entonces me regala la oportunidad de entrar en esa generación puente de la autenticidad, del ser autónomo, de esa adaptabilidad, ¿no? Entonces, ustedes me han escuchado decir que en esa integralidad de lo que pienso, digo y hago, no necesitamos esa fuerza y ese cajón de que si yo no hago lo que pienso y digo y hago, entonces me doy palo y me doy durísimo y es todo un caos, sino que busco la excelencia de que hoy no lo logré, pero mañana lo lograré y es como mi impulso de que lo puedo lograr porque esa generación me dijo que si yo lo creo lo puedo lograr. Entonces tengo esa flexibilidad, esa adaptabilidad que la generación millennials me regala. Entonces, tengo sembrada esa disciplina, tengo sembrada esa confianza, tengo sembrada esa fe, tengo sembrado esa convicción de que hay algo más que trabajar duro y que es poner el talento con sentido en la vida. Y yo siento que de toda esa mezcla viene la innovación de lo que hoy soy como profesional, ¿cierto? De mi ser bioingeniera, de mi ser eh, eh, esa mujer que se compromete en el desarrollo del poder personal desde la ontohumanología, una gran innovación que se resiste a quedarse con los atributos de una sola generación. Y entonces dice, es que sí, desde la onto, el ser, desde la humanología, el comportamiento y ahora la inteligencia artificial, hay un mundo que crear juntos y nace esta innovación de esa nueva generación que es Emprenders. Maravilloso, Sori, todo eso que nos estás explicando. Bueno, dime, yo quiero compartir con ustedes de que la generación de los millennials, a mí que me ha aportado, porque ya pasamos de la de Migue y ahorita vamos en los millennials. Bueno, yo les voy a decir, yo estoy aquí frente a ustedes, estoy boomeras, por todos ustedes, por todos, porque me han infundado la capacidad de fluir, porque hasta lengua se me traba cuando me paro aquí con ustedes. Ya el cerebro pues no me da ni tres patadas para poder unir una idea con otra y sin embargo, aquí estoy, porque ustedes los millennials me han infundado esa fluidez, esa adaptabilidad y estoy acá aprendiendo todavía a los 81 años que cumplo ahorita, aprender a leer y a escribir, porque es que es verdad. Cuando yo fui a esa clase de literatura y escritura, me di cuenta que cómo era posible que me atreviera a hablar sin siquiera construir bien una frase como la lectura y escritura le dicen a uno que es. Por eso ustedes infunden en mí esa adaptabilidad y por eso estoy acá por ustedes. También saben ustedes qué me han infundido, les voy a contar. Recuerden que yo vengo de una generación rígida, ordenada, sistemática. Recuerden eso. Y un día escuché yo a Shakira que dice, el hierro al calor también es blando. ¿Recuerdan esa partecita de una canción de Shakira? El hierro al calor es blando. Y este hierrito que ven acá de rigidez y de así, y así, y así, y así, ustedes me han infundido la fluidez y la adaptabilidad. Y esa es una forma de amarnos. Tanto ustedes me aman a mí como yo los amo a todos ustedes. Y por eso que lo aplico hoy a mi vida, con todos esos códigos en esa mochilita de rigidez y de todo aquello, pues me le dan sentido a la vida. Ustedes le dan alegría a mis años, le dan sentido a mis cortas palabras y me han transformado para poderles seguir sirviendo desde lo que yo soy. ¿Y saben qué? Yo ya les dije un día,
que yo era de personalidad bola, por donde me echen ruedo. De manera que esta es la Raquel de hoy. Adaptabilidad, fluidez, conexión con el Internet, así sea una analfabeta tecnológica, pero porque soy analfabeta voy a dejar de serlo. Y aquí me tienen todos los días compartiendo pedazos de mi vida, como se lo dije un día a Sori. Mi espiritualidad son retazos espirituales que son una Ujú. espiritualidad consciente. Bueno, eso es todo lo que quería aportarles a ustedes. Ahora escuchemos a Miguel, que es la generación Z y Alfa. Hola, Miguel. Oli, gracias Raquel. Me encanta tu compartir esa autenticidad y creo que esta generación Z y Alfa te han impregnado de eso, porque esta generación es súper auténtica. Tiene una manera de comunicarse de manera como rápida, podríamos decir, de una manera muy visual, muy auténtica, muy natural de cómo son las cosas. La generación Z y Alfa podríamos decir que es como nuestro presente y futuro. O sea, son las generaciones que en este momento están impactando a nivel de muchas innovaciones, o sea, esos caminos que nos ayudan a mejorar entre todos. Y de esta generación Z, que podríamos decir que es como su comunicación, la autenticidad en su comunicación, y de los alfa, que podríamos decir que es como la naturalidad, como abordan esa tecnología para poder comunicar también y y llevarnos a todos como a interactuar en un mundo entre lo virtual y lo real. Pues me encantaría como preguntarle a Sori. Sori, vos que trabajas tanto con el poder personal, con el talento humano dentro de Emprenials, dime cómo estas generación Z y Alfa te aportan a ti para que puedas llevar como ese propósito que tienes al mundo. ¿Cómo lo has hecho? Pues porque yo te escucho decir que ontohumanología. Y yo digo, wow, qué chévere, es algo novedoso, es una innovación en ti, en tu marca. Y yo digo, brutal. Entonces, cuéntanos un poquito cómo te has dejado impregnar de estas dos últimas generaciones, que podríamos decir que es el presente y el futuro, para poder llevar ese poder personal al mundo. Miguel, tengo otra gran ventaja y es que tengo hijos de esas dos generaciones siguientes, ¿sí? Total. Y eso me permite sensibilizarme. Y ayer tuve una conversación de cierre de cumpleaños que quiero agradecerlos a todos por acompañarme esos 16 días. Y cerré justo con la celebración de mi hijo menor y sentir la sensibilidad que tiene esta nueva generación eh, de entregar desde un sentido en una conexión con un propósito precioso en donde unen esa tecnología con esa sensibilidad que tienen, porque no de gratis se llaman la generación cristal, ¿no? Pero cristal también es porque cuando se conectan desde sus emociones son muy profundos y poder verlo en su expresión desde el arte, porque son personas que no compran regalos, sino que los diseñan, los entregan en una sencillez que tú dices, wow, que realmente tocan el alma. Entonces, yo siento que esa relación muy profunda con esa nueva generación nos regala la posibilidad de conectar y eso es lo que busca este desarrollo de poder personal, poderlos acompañar en un momento que ellos, así como mis abuelos trascendieron su generación en mí, para no dejarlo simplemente con lo nuevo que trae. Y el iterar tiene que ver eso, qué mantengo de mi generación pasada, qué mantengo como huella histórica en el ADN de esa nueva generación que voy a entregar, porque es mi responsabilidad con ellos y en esa nueva generación poderles decir, sí, traemos lo nuevo, traemos toda esa tecnología, traemos esa nueva realidad, más esa realidad no puede perderse en ese pensamiento crítico, entonces yo acompaño a esas nuevas generaciones. Por eso lo digo nuevamente, Emprenial Soy, porque es como integramos
cómo lo hacemos juntos, cómo valoramos ese hoy y cómo ellos lideran acompañados, escuchados, que siento que es una nueva generación que necesita ser escuchada y que puedan comprender que ese poder personal lo vamos alimentando desde su autenticidad y desde su propio ser. Entonces, a eso que la vida me ha regalado desde mi espacio profesional, en esa innovación de la ontomonología nos permite no respetar el ser de cada generación, enseñarles habilidades y nuevas conductas en el comportamiento humano e integrar esa inteligencia artificial que hace parte de esa nueva realidad para nosotros esas nuevas generaciones que también lo resistimos un poco. Entonces creo que soy como esa plastilina entre cada una de las generaciones porque puedo comprender cada una y esa profesión hace que elevemos ese poder personal, que aprendamos a sortear la incertidumbre y que desde ese talento nosotros podamos materializar y monetizar exponencialmente con una decisión de vida que cada uno lo tiene de manera distinta. Algunos lo harán desde lo digital, otros perdurarán y seguirán insistiendo en el presencial, y así como lo hacemos tú y yo, ¿no? Entonces, probamos un poquito aquí, probamos un poquito de allá y luego entonces decimos nos quedamos con esto. Y es en la acción. Es en esa acción donde esta generación Z y los alfa nos invitan actualmente también a nosotros, las otras generaciones, a flexibilizarnos. Y creo que es una lección linda que hoy los que estamos en otras generaciones requerimos incorporar, la flexibilidad para no entrar en esos escenarios que nos rompen y que rompen a veces muchas relaciones que son importantes en nuestra vida. Así es, así es. Así que podríamos decir que es un de todito. La ontohumanología, sí, o sea, es como que viendo todo esto, digo, entiendo y comprendo por qué he sido elegida para llevar esta filosofía al mundo y por qué Total. Emprenial soy y por qué invito al mundo a esta nueva generación. Así que hablamos de que una nueva generación de emprendedores y empresarios, como lo es Emprenials, pretende, lógicamente, como que no te quedes como obsoleto, por llamarlo así, sino que evoluciona. Hoy estamos hablando de innovación a través de ese tiempo, el valor del tiempo, cómo eso nos ha llenado nuestra mochilita y cómo tenemos la oportunidad de implementar nuevas cosas en nuestra mochilita. ¿Cómo podríamos, dime, sorry, que levantaste el dedito? Sí, que además eso que tú dices, esta nueva generación tiene un sentido, por eso estamos en el sistema de impacto, Sí, porque es un liderazgo que sirve desde algo que es más grande, en esa inclusión, porque creo que algo que la nueva generación trae es la inclusión, es que sea incluyente y ese servicio que cada vez desde esa autenticidad nos da más fuerza para seguir adelante juntos. pues no, no vamos muy lejos. Como aquí en Colombia es día festivo, a mi hermana, esta mañana que me vio, pues yo me levanto así sea domingo, festivo, lo que sea, a partir del 2020 para mí cambió el horario. Me levanto casi siempre a la misma hora. Y ella me dijo, qué raro, mi mamá se está bañando. Y yo le dije, sí, claro, es que tenemos sistema de impacto enseguida. Ay, ¿cómo así? Si es festivo, ¿y por qué no paran? Y ahí hay una gran diferencia, podría decir como de innovación, porque para mí la innovación es romper con esos paradigmas. Para mí eso es innovar. Y dentro de ese rompimiento de paradigmas, pues impacto la vida de las personas. ¿A través de qué? Del sistema de impacto. Así que quiero agradecerte porque haces parte de Emprenials, de esta nueva generación. Emprenials somos. Y por eso la canción que inició al principio tenía que ver con eso de que me levanto a ser mejor, que quiero que esta canción, que el mundo cante esta canción, porque cuando nos unimos en una sola voz, como podríamos decir que podríamos generar esa nueva generación de emprendedores, pues lógicamente lo que vamos a producir es un impacto positivo en la humanidad. Vamos a invitarte a una pequeña práctica, la cual entonces nos despedimos de nuestro espacio en vivo para poder realizar la práctica.
Así que Raquel, gracias por todo lo que trajiste en tu mochilita para compartir. Gracias, Sori, por todo lo que traes en tu mochilita, que yo creo que la de Sori es un container completo. Y yo me voy con mi morral para poder volar más libre, si algo. Entonces, gracias a todos. Y yo sé que en nuestro espacio VIP, yo sé que nuestros emprendedores nos van a regalar de sus mochilas o de su container o de, no sé, de su morral o de su maletica con rueditas. Vamos a ver cómo sucede esto. Así que gracias a todos por escucharnos y por estar el día de hoy acá.